Bueno, comenzaremos con el primer capítulo del curso Taller de Racionalización Administrativa. Para ello, primero nos introduciremos a lo que es la definición de este punto. ¿Qué es la racionalización administrativa? Vamos a dar una definición general. Pues bien, es el conjunto de actividades realizadas por personal altamente capacitado, cuyo objetivo es analizar las estructuras organizacionales internas y sus procesos con la finalidad de determinar los niveles de eficiencia actual, sobre la base de las cuales establecer las propuestas de mejoramiento organizacional. Bien, según esta definición, tenemos objetivos de la racionalización. Los objetivos son medir la eficiencia, generar productividad y un aspecto importante que no lo mencioné en la definición, que es la competitividad a través de los procesos organizacionales internos y sus estructuras. Y otro aspecto importante de la racionalización es el objeto de estudio, pues el objeto de estudio se divide en dos áreas principales. Si quiero estudiar las estructuras, entonces estamos hablando de la organización, lo que es el estudio de la organimetría y la organización. Y el segundo aspecto, el segundo objeto de estudio son los procesos internos. Ahí sí ya estamos hablando de lo que es el estudio del trabajo. Pues bien, en estas dos áreas es que la racionalización se divide y divide su estudio. Pues bien, ahora sí, entremos ahora al detalle de lo que son los procesos organizacionales. Bien, primero definiremos qué es un proceso. Pues bien, un proceso es el uso de recursos, los cuales entran a un sistema de transformación y a través de ese sistema de transformación se obtienen productos y o servicios para terceros. Bien, esta es una definición muy sencilla de lo que es un procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, tiene una serie de elementos que deben generarse para lograr un procedimiento efectivo, eficiente. Pues bien, ¿cuáles son esos elementos que el estudioso del trabajo debe tener en cuenta para analizar un estudio del trabajo? Pues bien, primero, el primer elemento es el recurso humano. En todo proceso de cualquier tipo hay una base humana. Por muy automatizado que sea el procedimiento, debe haber pues siempre un elemento humano, ¿no? El que aprieta el botón para encender la máquina automática. Bien, ese es el primer elemento que el estudioso del trabajo debe tener en cuenta, ¿no? La productividad, la eficiencia del trabajador. El segundo aspecto de un proceso viene a ser elemento tecnológico, ¿no? Lo que usa el ser humano para transformar los insumos. Ese es el segundo elemento, la tecnología, el recurso tecnológico. El tercer elemento es el aspecto de lo que son los materiales o insumos transformados, los que van a ser transformados ya sea en productos físicos o servicios tangibles e intangibles. Un cuarto elemento es el factor situacional, que es el entorno, es el recurso de infraestructura, lo que se llama en el estudio del trabajo. La infraestructura es la forma como se organiza el proceso. Todas las empresas fabricando un mismo producto no necesariamente tienen los mismos procedimientos, los mismos equipos, la misma tecnología. Cada uno tiene un sistema de trabajo distinto. Esa es la diferencia, ¿no? Pueden utilizar los mismos insumos, pero la forma de transformarlo es distinto según la organización. Eso es lo que se llama pues, ¿no? la infraestructura del trabajo. Y el quinto elemento son las políticas, ¿no? Dentro de las políticas, un estudioso del trabajo debe tener en cuenta básicamente cuatro líneas de política. Política de procedimientos, política de seguridad, política de calidad y políticas medioambientales. Bien, entonces en esos campos es que un estudioso del trabajo debe tener en cuenta para analizar un procedimiento interno. Bueno, ahora trabajaremos lo que son los tipos de procesos. Hay gran diversidad de procesos administrativos.
Pero vamos a centrarnos en este capítulo al estudio de dos de ellos, los procesos de manufactura y los procesos de servicio. Bien, entonces, ¿qué son procesos de manufactura? Los procesos de manufactura, también llamados procesos de transformación, son aquellos procesos que, a través del uso de insumos tangibles, materiales, directos e indirectos tangibles, se procede a transformarlos hasta obtener productos terminados altamente diferenciados de las materias primas e insumos de las que está formada. Esa es la definición de un proceso de manufactura, ¿no? Pues bien, pero dentro de los procesos de manufactura hay diferentes tendencias o formas de organizarse o de trabajar los procesos productivos. Pues bien, vamos a dividir en dos áreas los procesos de manufactura. Los procesos de flujo intermitente o de flujo no continuo y los procesos de flujo continuo de manufactura, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son las características de cada uno de esos tipos de procesos de manufactura? Pues veamos el primero, los flujos intermitentes de manufactura. Como ya lo dijimos, son aquellos flujos en donde el proceso de fabricación de un bien no es continuo, sino se trabaja por partes, se estructura un producto terminado y se termina un proceso y se tiene que iniciar uno nuevo. Es decir, no hay una continuidad en el trabajo. Incluso se trabaja con inventarios para, digamos, cubrir las necesidades de producción. Pues bien, dentro de los flujos intermitentes de manufactura podemos identificar tres líneas generales de trabajo. El primero de ellos es el sistema tipo taller. Un sistema tipo taller está orientado normalmente a la pequeña empresa que fabrica una variedad limitada de productos, utilizando casi una misma infraestructura de recursos, ¿no? Por ejemplo, veamos una pequeña carpintería, ¿no? Que fabrica, utilizando pues la misma tecnología, puede fabricar mesas, sillas, estantes y una serie de artículos vinculados a la madera. Este tipo de empresas normalmente pues se organizan bajo tipo talleres, es decir, ¿qué significa un taller? Significa que se juntan máquinas especializadas en un área específica y empiezan a trabajar los productos de manera unitaria. Esa es la característica más importante de un taller, ¿no? Se producen por unidad, no en volúmenes. Es decir, una mesa puede fabricar una silla, ¿no? Y en áreas especializadas, por ejemplo, podemos organizar un taller de carpintería, pues en el taller de madera, de cortado de madera. Después del cortado de madera, podemos entrar al taller de moldeado y fresado de la madera, el troquelado o perforado de la madera, y después el taller de pintura y barnizado y acabado final. Bien, se puede organizar así, tipo de taller. Y como le digo, la característica es que no se trabaja por volúmenes, sino se empieza a fabricar unidad por unidad, es decir, una mesa. Se hace el cortado, el perforado, el pintado de una mesa y una vez que termine eso, se empieza a producir la segunda unidad, ¿no? Ese es un sistema tipo taller que, como digo, es para la pequeña empresa. Bien, esa es la característica más importante de estos sistemas y otra es que su producción es limitada, ¿no? Es decir, pues no se ve, puede ser gran volumen de producción, salvo que sean casos especiales que algunas empresas tengan un producto de consumo masivo que se utiliza otro tipo de sistema de producción y un producto específico que se hace por unidad, ¿no? Ya esta es una forma de trabajo que puede ser para algunas empresas que trabajan, como digo, dos áreas, ¿no? Una masiva y una exclusiva para, por ejemplo, fabricación de muebles, puede ser. Bien, pero ese es el sistema tipo taller. A continuación veremos un sistema tipo lotes, que es un segundo elemento de este tipo de sistemas de manufactura. Una vez que hemos definido ya lo que son los procesos tipo taller, ahora vamos a entrar a lo que son los sistemas por lotes.
Acá ya estamos entrando en lo que es la producción masiva de bienes, ¿no? Entonces, ese es, ¿en qué consiste un sistema por lotes? Bueno, pues a diferencia del sistema tipo taller, acá ya no se fabrica unidad por unidad, sino se trabaja por lote de producción. ¿En qué consiste un lote? Un lote de producción significa que del proceso productivo no sale una unidad, sino sale una cantidad determinada de producto. Por ejemplo, si yo fabrico champú, entonces un lote de fabricación podría significar 500 frascos de champú. Bien, entonces esa es un poco la diferencia del sistema tipo taller. Taller solo fabrica por unidad y acá el lote fabrica por volumen, pero un volumen limitado, ¿no? Es como son 500, 1000 unidades de un determinado producto. Bien, entonces, pero dentro de los procesos por lotes también podemos hablar de dos tipos de sistemas. El primero de ellos es el taller por lotes. El taller por lotes tiene las mismas características del anterior, es decir, las máquinas se organizan por áreas de especialización, ¿no? Por ejemplo, yo puedo juntar, si trabajamos el mismo caso, pues una mueblería, pero ya para consumo masivo lo podemos organizar de la misma manera que el sistema anterior, ¿no? Es decir, la parte de manejo de lo que es madera, las máquinas se juntan en una zona de especialidad. El cortado se hace en una área, el fresado en otra área, el perforado en otra área, y luego, pues, el montaje final, la pintura, se hacen en otras áreas especializadas. Pero acá no se fabrica por unidad, sino pues, las máquinas tienen la tecnología que posee esta compañía son lo suficientemente eficientes para producir, pues en este caso, pues 3, 4, 5, 10, 20 mesas a la vez. Entonces nos da un producto a través de un lote de producción. Bien, entonces en este caso, ese es el sistema de taller por lotes. Y vamos a entrar a otro tipo de sistema que ya no es por lotes, ¿no? Sino es el sistema de organización por procesos. ¿Qué quiere decir este sistema de trabajo? Es un sistema de trabajo en el cual ya no se organiza por máquinas, sino por procesos específicos. Por ejemplo, veamos una empresa que fabrica eh, yogur, donde pues para fabricar yogur se puede utilizar en un área lo que es el proceso de la leche, ¿no? El homogenizado, pasteurizado, desnatado, ¿no? Y todo lo que esté vinculado a los procesos lácteos se organiza en un área. En otra área se organiza todo lo que sea el proceso de las frutas, ¿no? Ahí se corta, pela o maneja la pulpa de la fruta para hacer, por ejemplo, yogur frutado. Luego se juntan en otra área en el proceso de mezclado, donde ya se le añade el inóculo fermentador y se hace el proceso de fermentación, ¿no? Y después, pues, vienen las áreas de envasado y empaquetado. Vean, ese es el sistema típico por procesos, ¿no? Donde básicamente acá ya lo importante son los procesos que se requieren para transformar el bien, ¿no? ¿Ven? Es interesante, mira, identificar las características de esos procesos, ¿no? Este proceso implica ya una mayor tecnología y, como dice, ya es una producción más masiva. Pero bueno, la característica es que estos procesos también tienen que ser intermitentes, ya no son de procesos continuos, sino normalmente pues no hay cambio, tiempos de cambio de línea que tener en cuenta. Después veremos la diferencia con lo que son los flujos continuos después. Pero bien, en este momento nos quedamos acá. Después vamos a ver dentro de los sistemas intermitentes, también vamos a ver por producto, ¿no? La organización por producto, que lo veremos a continuación.